Sí, es que también me ganó hace unos días, pero esta vez lo voy a ganar yo. ¿Qué? Es que también me ganó hace unos días, pero... Ah, chucha. No, pero que solo la batalla en tirado. Son 8 manos, espérate. Vale. Qué buena. Son 8. ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Sale, señor G! La pista, piensa que es muy bueno, nego, yo soy alquimista porque tengo la capacidad de con mis combos volver a uno tu pista. O no tienes la calidad con la que yo rompo pista, sin necesidad de llamarme quiero pista. Loco, te he cachado tantas veces que no sé si soy bueno o soy masoquista. Ahora sí me quedo, yo sí que te porto la improvisación. Piensa que es muy bueno, pero nego, careces de flow. El que tengo yo en el y cuyo, que en el pista que trabajo bajo presión. Tu organiza Rap Center. Quiero que sí, maricón, organiza Rap Center y ahora que Rap Center, ¿quién es el campeón? Mentira, huevón, no organizo, yo soy conductor. ¿Entiendes lo que digo? Este huevón, una mentira, ahora vas con todo. ¿Entiendes lo que dice, bro? Eres un ganado, no me has ganado 1000 veces. Nos hemos enfrentado 2 y me gano tu amigo sentado. No me ganaste tú, tú lo sabes bien que no tienes actitud. Así quieres llegar, aspirar a cumplir más años, más de 5, intentando ser el mejor del Perú. Te mando para el ataúd, entre tú y yo no hay similitud. Dice que en la pista el artista es un alquimista, pero yo sí voy a full. Vas a full, yo a full ball. Un mongol que audiciona Red Bull. ¿En qué carajo tú estás tú? No hay similitud, tú tienes más RQ, menos IQ. Y tú ni siquiera hay virtud en lo que yo vi. Mis virtudes, mis similitudes, y las virtudes, mis similitudes con las virtudes, bien y con actitud. Tú no tienes el level que yo traigo. No hace gestos, no, yo me distraigo. No hace gestos, no, yo me distraigo. Quieres que caiga y al fin de trap les caigo. No entiendes la calidad que yo tengo, porque lo tuyo es lenguaje arcaico. En lo lírico juro que estás en el estado lírico, en un libro arcaico. Y yo, eso no es para molestarte, es para que te piden más en el arte. Si quiero que caigas en todas partes, es para que a la larga aprendas a levantarte. Porque así somos los amigos, si es que tú te caes, yo te levanto conmigo. Conmigo siempre en los colectivos y siempre lo que yo quiero todo lo consigo. Hey, me faltaba una, me faltaban 2. No sé si te faltaba una entrada más mongol, pero al fin y al cabo yo te voy a contestar lo que me dijiste anteriormente. Oye mongol, porque yo no soy parte de la organización. En Rap Center yo soy conductor, no soy un conductor que quiso ser rapero. Yo soy un rapero que quiso ser conductor y no logró. 3 salidas. Ah, ¿3 salidas más? Porque me dan una más y este concha de su vida le dejé la vida en el primer compás. No le entiendes la calidad que yo traigo, porque yo soy un ave rapaz. ¿Sabes por qué soy un ave rapaz? Honesto, porque de comer tu cuerpo muerto yo soy capaz. La capacidad que traigo, mi faz, en la emergencia, en el hit soy un as. No entiendes, loco, soy ave rapaz, porque te ha atrapado la estrella fugaz. Aparece una vez, ya no la ves más. No entiendes, loco, que yo voy al ras. Entiende que Jesucristo, por lo visto, no pierde ante Satanás. Una vez más me ven varias veces. Dice que tiene el as de la baraja, pero está bajo la manga porque nada es lo que padece. ¿Entiendes lo que digo? Este huevón no me puede vencer porque ganarte a mí la verdad no me apetece. Tampoco me apetece ascender a Red Bull, tampoco a FMS. Yo no he audicionado, la verdad que yo le pego en el ritmo. Aunque ya no haya, igualmente pego, porque sigo el ritmo, porque soy un distinto. ¿Entiendes lo que digo? Así yo te la pinto. Yo malo, a ti la verdad que es un suplicio. Y aunque me suplique miles de veces, voy a dejar que haces skip con este vicio. ¡Tiempo! ¡Vaya! ¡Pastrulo de mierda! ¿Qué está huevado? ¿Qué tal el canal 11? Ya, porque que alguien dijo que es más malo que yo. ¿Empiezo yo, no? Sí, me doy una. Me da una. Es obligatorio rimar. Se lo damos en 3, 2, 1. Es obligatorio rimar y ahora tienes un problema. Sí, no entendí tus temas, porque a veces cuando veo tus esquemas entiendo que son como un concepto que carece de ideas. No, pero no carece de ideas. Porque rapeas de una manera fea. Te lo explico para que lo veas. Materializa o improvisa todo lo que creas. Todo lo que creo para que puedan creer. Contigo perdí la fe, porque no creo ni en Belcebú ni en Yahvé. ¿Sabes en quién creo? Un Dios, señor G.
Dios, pero es egocentrismo. La teocracia es lo mismo. ¿No lo entiendes? La desgracia de tu hip hop hace que otras falacias resulten lo mismo. Ahora una más. Es para que yo pueda fluir en el compás. Y si es que me quieren seguir los de atrás, entonces que vayan para adelante, porque ellos serán más. Yo seré más, es yo seré menos. Yo no seré menos, pero seré bueno, porque yo soy un ave que izará su vuelo para estar en el cielo, volando tranqui a pleno. Pleno, tu mente plana. Mi mente plana, al igual que tu hermana, tu sobrina, tu amiga, tu prima, tu pana. Igualmente yo tiro casas por la ventana. Una pregunta, ¿acaso tú careces de madre? No, compadre, pero a veces cuando me han mentado a mí la madre, me dicen concha, yo le digo, pero la reconcha de tu padre. ¡Tiempo! Ya. Jurado. 3, 2, 1.